Un saludo muy cordial. En esta mañana quiero hablarles del Código 176. ¿Qué es el Código 176? Bueno, vamos a hablar de eso en un momento. Pero antes de empezar, quiero tener una palabrita de oración con ustedes. Oremos. Señor, te doy gracias por tus muchas, ricas y abundantes bendiciones que nos das cada día. En esta mañana quiero, al abrir tu palabra, al estudiar tu palabra, que podamos sentir tu presencia, tu Santo Espíritu hablándonos, pensando en el tiempo en que vivimos, Señor, que podamos comprender el mensaje que tú nos quieres dar en este día. Te lo pido, te lo agradezco, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace un tiempo atrás, nuestra hija estaba en la universidad. Había empezado la universidad, era el primer tiempo que se nos había apartado de la casa por tanto tiempo, y llegó la Navidad y nosotros estábamos ansiosos de que ella llegara a la casa. No podíamos esperar. Resulta que en el viaje por avión de la ciudad de Walla Walla a Asheville, que era donde vivíamos, en Carolina del Norte, tenía que pasar por Charlotte. Charlotte estaba a 1 hora y pico de la casa de nosotros. Pero ella tenía que hacer escala en Charlotte, y ahí tenía que esperar 4 horas para después tomar el otro avión y entonces llegar a la casa de nosotros. Nosotros lo pensamos y dijimos, tenemos tantas ganas de verla, ¿por qué no hacemos lo siguiente? ¿Por qué no vamos a Charlotte? Le decimos de antemano que se baje el avión, la recogemos en Charlotte, así la vamos a ver 4 horas más temprano y llegamos a la casa más temprano, porque el avión llegaba tarde a su destino final, allá en Asheville. Así que nos apresuramos, le dijimos a ella, llegó a Charlotte. La idea era que llegara a Charlotte, se bajara el avión y ahí nos encontrábamos. Pero resulta que el vuelo en que ella venía se atrasó de tal manera que cuando nosotros al fin llegamos a la casa, la recogimos y al fin llegamos a la casa, eran más de 4 horas. O sea que la hubiéramos esperado en la ciudad nuestra, hubiera sido igual. Es que ¿saben por qué pasa eso? Porque es difícil esperar por alguien que uno está ansioso de ver y de recibir. Y por eso en esta mañana en este día quiero hablarles de lo importante que es esperar la venida de Cristo Jesús con ansiedad, porque es alguien muy importante que estamos esperando. En este día vamos a enfocarnos en Mateo 24. Y hay una sección en Mateo 24 que vamos a estudiar y tal vez la leyeron hace un ratico en la lectura bíblica. Y me gusta mucho porque nos recuerda cómo debemos de estar esperando. En Mateo 24 se nos dan una lista de eventos y señales del tiempo del fin. La destrucción de Jerusalén, las señales y la manera en que Cristo Jesús va a regresar. Y por supuesto, entonces, la segunda venida de Cristo Jesús. Pero hay algo que se enfatiza a través del capítulo, es más, en muchas partes de la Biblia, y es la parte de la espera. Nosotros tenemos que entenderlo. En Mateo 24 se nos habla de la parábola de los 2 siervos, que al final, en el final del capítulo 24, y entonces se introduce esta parábola con las palabras, ¿quién pues? Estas palabras nos dan a entender que hay un contexto que debemos de entender. Lo que ha sucedido, lo que se ha narrado, lo que se ha dicho antes, ese es el contexto del capítulo. En el capítulo encontramos, entre los versículos 27 al 31, se nos narra la segunda venida. Pero no está todo en orden cronológico, porque entonces en el capítulo 24, versículos 32 al 35, se nos habla de la higuera. La señal que se puede ver en el árbol de la higuera, viniendo los frutos, y de la espera por los frutos. En Mateo 24, 36 al 44, se nos habla de los días de Noé. En Mateo 25, 1 al 13, que sería la continuación de Mateo 24, la parábola de las 10 vírgenes, y siguiendo la parábola de las 10 vírgenes está la parábola de los talentos. Y en medio de estas cosas que he narrado, encontramos a Mateo 24, versículos 45 al 51, donde se nos habla de los 2 siervos. Se introduce con las palabras, ¿quién pues? ¿Quién pues?
Y entonces se nos presentan en esos versículos el siervo fiel y prudente y el siervo malo. Siervo fiel y prudente y el siervo malo. Qué interesante. ¿A qué se refiere? ¿Quién o qué o cómo es el siervo fiel y prudente y cómo es el siervo malo? Bueno, la misma Biblia nos lo narra a nosotros, lo describe. Dice que el siervo fiel y prudente está cuidando el hogar y las cosas del dueño, del Señor. No sin ocuparse, sino que es una persona que está ocupado constantemente en eso, sirviendo, preparándose para el evento tan importante que es el que espera, que es la llegada de su Señor. Se nos dice que el buen siervo está sirviendo, está activo, está trabajando. Y cuando nosotros vemos cuando Jesús le habló a sus discípulos en esos momentos antes de irse, el Señor dijo algo muy importante. Por ejemplo, a Pedro le dijo 3 veces que se encargara de cuidar el rebaño. ¿Ven ustedes qué interesante? Lo encontramos en San Juan 21, 15, 16 y 17, donde el Señor 3 veces le pregunta, ¿me amas? Pedro le dice, Señor, ¿sabes que te amo? Y él le dijo, cuida a las ovejas. O sea, le da el cargo de cuidar. Y cuidar es una acción, no es estar sentado mirando nada más. Cuidar representa un trabajo. Después, el Señor Jesús en Mateo 28 nos da lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. La Gran Comisión nunca fue, ve a la iglesia, siéntate y después critica al pastor y el sermón. Jamás. No, la Gran Comisión fue de ir y hacer discípulos. ¿Y saben qué es lo más lindo y lo más interesante de eso? Jamás se le dio esa asignación a una persona en la iglesia. El Señor le dio esa comisión a todo creyente, porque todo creyente es discípulo y todo discípulo hace discípulos. Qué maravilloso, ¿verdad? Y entonces Pedro le transmite esta misma misión a sus ancianos. Cuando él formaba una iglesia, les daba un anciano que estuviera a cargo de ellos y le decía a los ancianos la misma comisión. La encontramos en 1 Pedro 5, versículos 2 al 4. Así que a través de todos estos eventos nosotros podemos ver claramente cómo Dios nos ha dado que el siervo fiel y sabio es uno que está ocupado. El siervo fiel y prudente. Lo mismo lo encontramos en las otras parábolas que están alrededor de la parábola de esto de los 2 siervos. Lo vemos en los versículos, volviendo a Mateo 24, versículos 36 al 44, donde nos dice que deben de estar velando. Mateo 25, que es la siguiente sección, vírgenes, las 10 vírgenes están velando y esperando. Claro que se quedan dormidas, pero era porque estaban velando y esperando. Es muy interesante. Versículos, la continuación de las 10 vírgenes, 14 al 30, se nos dice que debemos de usar nuestros talentos. El siervo fiel y prudente no está sentado haciendo nada, no llega a la iglesia a hacer nada, sino que es alguien que está sirviendo, que está encargándose de la iglesia y del mensaje, porque eso es lo que Dios le dio. De paso, después del uso de los talentos, se nos da la parábola del juicio final, en el capítulo 25, 31 al 46. Y si ustedes se fijan, el grupo que el Señor recibe en el cielo es el que trabajó e hizo la obra, el que ayudó a sus prójimos. Y el que no ayudó a sus prójimos, el que no se preocupó por la necesidad de otros, ese es rechazado del reino de los cielos. Por eso, volviendo a Mateo 24, en el versículo 46, dice la palabra de Dios. Dichoso aquel siervo al cual su Señor, cuando venga, le halle obrando así. ¡Qué poderoso! Así que el siervo fiel es aquel que está, cuando el Señor llegue, está obrando de esa manera. ¡Qué lindo entender este mensaje! El siervo fiel y prudente está recibiendo las bendiciones del Señor. No va a ser sorprendido porque está ocupado en prepararse para la venida del Señor. Tiene paz porque confía en su Señor y sabe que el Señor vendrá.
y tiene esperanza porque espera la recompensa que el Señor trae para él. ¡Qué lindo! Así que esas son las cualidades del fiel y del prudente. O sea, fiel y prudente, el siervo que tiene esas cualidades. Pero tenemos que hablar por un momento del siervo malo. ¿Por qué? Porque el siervo malo está también narrado ahí y se nos describe cómo es este siervo malo. En el versículo 48, volvemos a Mateo 24, dice, pero si aquel siervo malo, y entonces nos cuenta lo que pasa. Si aquel siervo malo. ¿Por qué es malo este siervo? Bueno, miren ustedes lo que dice en la palabra de Dios. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos, y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera, a la hora que no sabe, y lo castigará muy duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Qué tremendo, hermanos. ¿Se dan cuenta ustedes? Dice que el siervo malo, bueno, ¿qué es lo que está haciendo el siervo malo? Vamos a verlo. Se enfoca en el atraso. En otras palabras, en lugar de estar pensando, ya está por llegar, se comienza a pensar, no, ya no viene, se está atrasando. ¿Quién sabe cuándo va a llegar? Entonces, por esa falta de enfoque, ahora comienza a ver a sus consiervos, a los que están trabajando con él, y comienza a abusarlos. Dice que comienza a comer y a tomar con los borrachos. Y cuando llega el momento final, es tomado por sorpresa. Qué interesante, ¿verdad? En el comentario bíblico adventista, en el volumen 5, se dice, él pretende creer. De hecho, acepta la responsabilidad de dar a los miembros de la familia de la fe comida espiritual que les ayudará a prepararse para el regreso del Señor. Pero no hay convicción en sus palabras. No tiene afán. Su vida y sus labores proclaman que él no cree en la realidad del regreso del Señor. Se olvida que, y quiero que le pongan mucha atención a esta parte, dice, se olvida de que el mensaje del pronto regreso de Cristo es designado para separar a los hombres de la absorción en las cosas del mundo. En otras palabras, con el mensaje del regreso de Cristo, nosotros le quitamos el enfoque a las cosas del mundo que nos rodean y nos enfocamos en las cosas de Dios. En otras palabras, trae revivamiento, trae conversión, nos da esperanza, nos da seguridad. Eso es lo que hace este mensaje, y el siervo malo está fallando porque se ha distraído. El siervo malo será que representa a la iglesia de hoy. Se ha perdido el enfoque y la visión. La iglesia está distraída con un montón de temas y discusiones. Se ha enfocado más en el abuso y en tener posiciones, y se les olvida que las posiciones son para el servicio y no para honor. Descuidan el trabajo que desesperadamente necesita hacerse. ¿Será que esa es la condición de la iglesia? El código 176 es muy sencillo. Dios nos dio la promesa que iba a regresar. En Juan 14:3 él dice, vendré otra vez. Desde el año 33, para poner una fecha que es más o menos cuando el Señor Jesús partió, hasta el 2020 han pasado 1987 años. Se podría decir que la iglesia de Dios ha esperado el regreso de Cristo Jesús ya por casi 2000 años. ¿Cierto? Pero del año 1844 hasta hoy han pasado 176 años. Eso me hace pensar que habrá muchos que tal vez se enfoquen en los 1987 años y puedan decir, wow, eso nunca va a pasar, esas promesas que se hicieron nunca van a pasar. Ahora, hay un grupo que se enfoca en las profecías. Y ahí pensamos que estamos nosotros los adventistas porque tenemos ese enfoque en las profecías y decimos, bueno,
En 1844 es cuando se cumplió la última profecía con fechas y desde entonces sabemos que ya Jesús está por llegar. Pero aún así han pasado 176 años. Ahora, yo no los puedo ver a ustedes, pero les voy a hacer una pregunta. Y levanten su mano si es que se aplica a ustedes. Pero mi pregunta es muy sencilla. ¿Cuántos de ustedes han esperado 176 años? Yo me imagino que nadie levantó la mano. Primero porque, bueno, son 176 años. Y en segundo lugar, ¿quién va a reconocer que tiene 176 años? ¿No es cierto? Nos gusta esconder nuestra edad. Pero el punto que estoy haciendo es que en nuestras vidas nadie ha esperado más de lo que hemos vivido en la confianza del regreso, en la esperanza del regreso de Cristo Jesús. Y el punto que estoy tratando de hacer es que debemos de darnos cuenta que nuestra espera por la segunda venida de Cristo Jesús siempre ha sido algo muy personal. Los discípulos que empezaron la obra, que pensaban que Jesús iba a venir en sus días, ellos murieron con esa esperanza. Y así cada cristiano que ha creído en este mensaje ha vivido su vida confiando en que el Señor Jesús regresará. Y ninguno de nosotros ha esperado por 1987 años, ni ninguno de nosotros ha esperado por 176 años. Hemos esperado desde que aceptamos la promesa hasta este momento. Por lo cual no ha sido una espera larga, sino que el Señor está haciendo algo y lo que Él nos pide a nosotros es muy sencillo. Él nos pide que esperemos como el siervo fiel y prudente. Noten ustedes que desde el gran chasco de 1844, de ese momento, y para los que no están muy apercibidos de lo que sucedió en 1844, en los años precedentes a 1844 hubo un reavivamiento muy grande en el mundo cristiano. Sucedió a través del planeta y muchas personas aceptaron el mensaje de un predicador llamado William Miller que decía que el Señor Jesús vendría a octubre 22 de 1844. Usted y yo sabemos hoy en día que la Biblia nos dice claramente que no podemos poner fechas. Sin embargo, Dios utilizó eso para causar un reavivamiento en el mundo entero, para que su pueblo se despertara y hubiera un reavivamiento. Además de eso, se cumplía el fin de ciertas profecías y entonces fue una fecha crítica, muy, muy importante. Y sabemos que por el hecho de que las profecías de tiempo se terminaron en 1844 y ahora ya no tenemos ninguna profecía pendiente, y con eso me refiero con fechas, sino que estamos esperando por el cumplimiento de las señales del fin y esas profecías que nos hablan del momento en que Jesús vendrá, hemos llegado a la conclusión que estamos viviendo en los días finales. Muy bien, estamos viviendo en los años finales, en los momentos finales del planeta Tierra. Pero cuando Jesús nos llegó, octubre 22 de 1844, hubo un gran chasco en ese momento, en ese movimiento cristiano y en muchas iglesias que se habían unido a esto. Salieron de este evento 4 grupos. El primero es, lógicamente, el que no llegó a hacer nada porque fue el grupo de los decepcionados. Aquellos que dijeron, todo esto fueron mentiras, no creo más, y se desanimaron completamente. El otro grupo fue uno que siguió por un poco tiempo, no tiene nombre, duraron muy poquito, y fueron algunos que lucharon pensando, tal vez entendimos mal, pero bueno, el caso es que no llegaron a nada. Y entonces tenemos otro grupo que sí ha durado, y ha durado hasta hoy en día. Esa se llama, y quiero que le pongan atención para que no se confundan, eso se llama la Iglesia Adventista Cristiana. Es una iglesia que guarda el domingo, es una iglesia que todavía existe, pero es muy pequeña. Ahora no vayan a hacer cuentos y a hacer chismes por lo que les voy a decir, porque no estoy seguro, pero hace unos años atrás, cuando había visto las estadísticas de este grupo,
habían como 3,000 creyentes aquí en los Estados Unidos. En todo el país. No en un estado, en todo el país. Así que es una iglesia muy chiquita. Pero el cuarto grupo que salió de este chasco fue la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha vivido bajo este código especial que Dios le dio a la iglesia y por eso se ha mantenido. Es un mensaje poderoso y distintivo. Es un grupo remanente. Es el que tiene la predicación de la segunda venida con más énfasis entre todas las iglesias cristianas en el planeta. Tiene el mensaje de los 3 ángeles, que es muy distintivo y está conectado profundamente con la fecha de 1844. Ojalá tuviera tiempo para hablarles de eso también. Y es un movimiento, y póngale atención a esto, es un movimiento laico. Empezó por un grupo de personas, cristianos, que decidieron unirse y proclamar este mensaje maravilloso. Por eso la iglesia hoy en día, y esto sí lo pueden llevar al banco si quieren, hoy en día la iglesia adventista es la iglesia adventista del séptimo día, es una de las iglesias, es la iglesia que está creciendo más en todo el planeta, que está alcanzando más lugares y que está haciendo la obra más grande. Incluso está haciendo una diferencia muy grande entre la población más joven, porque da un mensaje de esperanza. Ahora, esto que acabo de escribir, ¿es la iglesia de hoy? Me encantaría decir sí, pero a veces nos damos cuenta de que somos la iglesia de las 10 vírgenes. ¿Saben? Las que se quedaron dormidas. Es la iglesia de la Odisea, que está fría y tibia, pero no está caliente. Es la iglesia que está hablando de las señales, pero entre nosotros. Y eso es todo. Tal ocurre en nuestros días. Los hombres se afanan en obtener ganancias y en la complacencia egoísta, como si no hubiera Dios ni cielo ni más allá. En los días de Noé, la amonestación referente al diluvio fue enviada para despertar a los hombres en medio de su impiedad y llamarlos al arrepentimiento. Así el mensaje de la segunda venida de Cristo tiene por objeto arrancar a los hombres de su interés absorbente en las cosas mundanas. Está destinado a despertarlos al sentido de las realidades eternas, a fin de que den oídos a la invitación que se les hace para ir a la mesa del Señor. Es un mensaje poderoso, hermanos, que arranca a los hombres de su interés en las cosas mundanales. Cuando aceptamos el mensaje del regreso de Cristo Jesús, nuestras vidas cambian. Recordemos lo que Pedro dijo. Pedro lo dijo tan claro, dijo en 2 Pedro 3, 8 y 9, él dijo: amados, no ignoréis en esta cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Por lo tanto, dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos piensan que está atrasado, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oh, mis hermanos, Dios quiere que su iglesia siga adelante, siga animada, siga con el deseo de proclamar el mensaje de la segunda venida, porque eso nos da vida, eso nos mantiene animados, nos tiene con la esperanza. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2, él dijo: te encargo solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra. Ok, un segundo acá. Él nos está, Pablo exhortando a Timoteo y le está diciendo: te estoy exhortando a que hagas esto. ¿Qué? Pensando en la venida del Señor, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dice: prediques la palabra, que instes en tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza. En otras palabras, ocupémonos en la predicación del Evangelio. Lucas 19:13 dice: llamó antes a 10 siervos suyos y les dijo, esta es la palabra del Señor, que sale y deja con sus siervos las 10 minas, dice. ¿Y qué les dijo él? Les dijo: negociad entre tanto que regreso.
En palabras más contemporáneas, mantente ocupado hasta que regrese. Mi hermanos, el Señor quiere que nadie perezca. Él no quiere que nadie se quede sin el mensaje. Por eso, mis hermanos, te exhorto a que recibas el aceite cada día de Dios para que estés lleno del Espíritu Santo. Tiene que ser parte diaria de nuestra vida, suplicar por el Espíritu Santo. Tenemos que ponernos calientes, no tibios, no fríos, calientes, para que Dios pueda hacer su obra en mí y a través de mí. Tenemos que obrar con intención para ser el siervo fiel y prudente. No es algo que pasa por accidente. Tenemos que tomar esa decisión de que vamos a ser ese siervo. Vamos a dejar de hablar de las señales entre nosotros, porque somos muy buenos para eso. Nos sentamos, ¿viste todo lo que pasó esta semana? Ay, sí, que ya viene el fin. Pero nos quedamos entre nosotros. Tenemos que salir y decirle al mundo que Cristo viene pronto, para que otros también estén listos. Así que diles que Jesús murió por ellos en la cruz. Diles que Jesús les da vida y esperanza, vida eterna. Y diles que Él viene pronto y que viene a llevarnos para que estemos con Él por la eternidad. Oh, mis hermanos, la venida de Cristo es algo maravilloso. Pero hay un elemento clave en todo esto. No es un conocimiento mental lo que necesitamos. No es una aceptación cerebral que necesitamos para nosotros entonces decir, ok, tiene sentido, veo la promesa. No, es algo que tiene que estar en nuestros corazones y eso llega a mi corazón cuando yo acepto a Jesús como mi Redentor y mi Salvador. Cuando dejo que su Santo Espíritu obre en mi vida y de esa manera yo puedo ser ese siervo fiel, útil, ese siervo que va a hacer la obra que Dios quiere que hagamos. Hace muchos años atrás, es más, yo era miembro allá de una iglesita en California que se llama la Iglesia Mountain View. Pero estaba un poquito frío y apartado y desanimado, como nos pasa de vez en cuando. Y comencé a tener una pesadilla. Ahora, lo malo de esas pesadillas es que llegan y esas pesadillas, cuando uno se despierta, uno piensa que era de verdad. Ay, si te estaba persiguiendo un toro en la pesadilla, cuando uno se despierte, está listo para correr porque uno ve que ya el toro le cae encima. No importa lo que esté pasando en la pesadilla, uno lo ve real. Pues la pesadilla fue así. 3 veces soñé esta pesadilla. La pesadilla era de que yo estaba durmiendo. Imagínense un sueño de que yo estaba durmiendo. Estaba durmiendo y en la ventana, de un momento a otro, una gran luz, una luz fuerte que me despertaba. Y entonces me levantaba yo y caminaba hacia la ventana y yo veía que era la venida de Cristo Jesús. Y entonces me aterrorizaba. Y en ese momento de terror me despertaba. Como les digo, cuando uno se despierta de una pesadilla, uno cree que es verdad. Yo me despertaba sudando, con una ansiedad, con un terror, porque yo sentía que eso lo que me estaba diciendo es que estaba perdido y que no tenía salvación. Un día llegamos a la iglesia, pasamos el culto, llegó el momento del sermón. El sermón, quisiera acordarme quién predicó ese sermón, pero no me voy a acordar. Lo que me acuerdo fue que se hizo un llamado a una entrega a Cristo Jesús. Y en ese día, sábado mañana, en la iglesia, acepté a Cristo Jesús como mi Redentor y Salvador. Una vez más. A veces se nos olvida que aceptar a Cristo Jesús como Redentor y Salvador no es algo que pasa una vez y ya terminamos, le ponemos una marquita, ya terminé con eso. No, es algo que debe pasar diariamente, es algo que debería pasar a menudo en nuestras vidas. Ese día le entregué mi corazón a Cristo Jesús. Ese día llegó en la noche, llegué a dormir, me acosté a dormir. No me pasaba ni por aquí lo de la pesadilla, se me había olvidado completamente. Llegó la noche, llegué a dormir y el sueño empieza otra vez. Estaba yo, en mi sueño, estaba durmiendo en la cama. La luz fuerte que penetra y entra por la ventana. Me despierta, me levanto. Caminé hacia la ventana.
con esa luz impresionante. Y cuando miro por la ventana, era Cristo Jesús viniendo en gloria. Y sentí un gozo tan grande. Y con ese gozo me desperté. Oh, mis hermanos, ese día andaba yo en las nubes del gozo que tenía. Es que sin Cristo no podemos estar listos. Sin Cristo vamos a ser el siervo malo. Sin Cristo nos vamos a ocupar con otras cosas, a distraer con otras cosas. Sin Cristo no voy a estar listo para cuando Él llegue en gloria. Pero con Cristo sí lo voy a estar. Oh, mis hermanos, yo sé que este es el mundo de la tecnología y yo no sé si estás en tu cama, si estás en la sala o si estás en el carro. No sé dónde estás en este momento. Pero donde sí yo sé que estás es en los brazos de un amante salvador que quiere tu corazón. En esta mañana yo te invito a que aceptes a Jesús como Redentor y Salvador. Una vez más, si lo hiciste ayer, hazlo hoy otra vez. Que lo aceptes una vez más como Redentor y Salvador. Si no lo has hecho, que lo hagas por primera vez. Acéptalo porque Él te ama, porque Él se fue y regresará, porque quiere estar contigo por la eternidad. Pídele que te llene de tu Santo Espíritu y empieza a esperar su regreso como el siervo fiel y prudente. Déjame orar contigo. Señor, en esta mañana te pido, en este día te pido que tu Santo Espíritu llene a cada uno de estos oyentes, que les toque el corazón, que haya un arrepentimiento genuino, Señor, que nazca de una convicción de que tú nos amas, de que moriste en la cruz por nosotros y que nos quieres dar salvación y vida eterna. Y al entregar nuestro corazón a ti, podamos entonces estar listos para ese glorioso día final, cuando tú vengas en gloria. Gracias, Señor Jesús. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios les bendiga y que pasen un sábado muy bendecido.